por la invitación. Gracias por la temática. Es una temática imprescindible en nuestras comunidades cristianas y me dispongo a reflexionar a partir de un texto que ya queda un poco lejano en el tiempo, pero que desarrollé hace 5 años con este título, Liderazgo ético. Lo digo porque voy a continuar el hilo de este libro, que es un libro que publiqué hace 5 años, al menos. Apareció en catalán, Lideratge ètic, apareció en castellano, Liderazgo ético, y donde traté de reflexionar sobre qué es liderar desde una perspectiva ética. Hay muchas formas de liderar, pero no todas las formas son igualmente aceptables. De lo que se trata es de pensar un liderazgo que tenga calidad, que tenga ética, que pueda ser un liderazgo referente o ejemplar. Y por eso se trata de dibujarlo. Esto es lo que me voy a proponer. Voy a tratar de esbozar, de dibujar cuáles son las virtudes o las cualidades o los valores que debe tener alguien que se dispone a liderar una comunidad, sea un sacerdote, sea un monje, sea un laico, una laica, sea un profesor, sea una ONG. Por tanto, no estoy pensando exclusivamente en una comunidad espiritual, sino alguien que se proponga hacer algo con otras personas. Primero partiré de una definición de liderazgo y luego intentaré subrayar una especie de heptágono, ¿no? 7 vértices que corresponderán a 7 virtudes, a 7 cualidades para mí imprescindibles en alguien que se propone liderar o tiene la vocación de liderar o la responsabilidad de liderar. Además, me parece imprescindible ya en clave eclesial, ¿no? Muchos de ustedes saben que yo enseño en la Facultad de Teología hace muchos años y además en 5º curso, Sacramento del Matrimonio. Muchos de mis alumnos, al cabo de 1 año o 2, son ordenados y van a liderar comunidades parroquiales en distintos ámbitos de la geografía, ¿no? Y a veces observo que uno puede tener conocimientos teológicos, bíblicos, incluso intuiciones y conocimientos filosóficos, pero eso no le habilita necesariamente para liderar con cierto éxito una comunidad. Esto es muy complejo. Esto es muy complejo. Por lo tanto, lo primero que tenemos es que primero definir liderazgo y ver cuáles son las virtudes que para mí son imprescindibles, admitiendo que siempre hay una distancia entre lo que hacemos y lo que deberíamos hacer, pero al menos tener claro el hacia dónde, el objetivo final, ¿no? El referente principal de un buen liderazgo. Bien, cuando abordé el tema, empiezo por el primer punto, ¿qué es liderar? Cuando abordé el libro, me di cuenta que había muchas definiciones de liderazgo. Es una palabra que si ustedes hacen el esfuerzo de ponerla en Google, leadership, por ejemplo, o liderazgo, encontrarán no 10, sino más de 100 definiciones. Lo mismo pasa con otras palabras, sostenibilidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí yo elaboré mi propia comprensión, una especie de síntesis que me parecía imprescindible que debería tener la palabra liderar, ¿no? Para mí la palabra liderar tiene que ver con las siguientes nociones, ¿no? Primero tiene que haber una visión, un propósito. El líder se propone algo, evangelizar, ganar dinero, enseñar, salvar el mundo de la crisis climática, ¿no? El líder tiene una visión, tiene un propósito, ¿no? Un objetivo. Lo que pasa es que solo no puede realizarlo. Necesita de otros y de otras para hacerlo realidad. Por lo tanto, tiene que persuadirlos, tiene que sumar esfuerzos. Por lo tanto, el liderazgo es una práctica que tiene como finalidad perseguir una visión junto con otros, no aisladamente, no solitariamente,
sino en conexión, en coordinación con otras personas, donde esas personas no son sujetos pasivos, receptáculos de órdenes, receptáculos de decisiones, sino que cada una aporta su talento, sus dones, justamente para hacer realidad esa visión. Esto significa que en el liderazgo no hay sujetos pasivos que obedecen, sino que todos los implicados están llamados a aportar su energía, su fuerza, su inteligencia, su imaginación, su tiempo, para poder hacer realidad esa visión. Lo pongo con un ejemplo muy práctico, ¿no? Hay personas que fundan una ONG, amigos de Collserola, ¿no? O los amics de la gent gran, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Greenpeace, ¿no? Fundan una ONG, Aldeas Infantiles SOS, Hermann Meiner, 1949, austríaco, católico, ¿no? ¿Qué se proponía? Yo formo parte de esta ONG. ¿Qué se proponía? Pues recoger a niños que estaban huérfanos de la Segunda Guerra Mundial y andaban por las calles desamparados. Y creó unos pueblos, aldeas, para atenderles y crear un entorno lo más similar a una familia para que puedan tener un desarrollo cognitivo, emocional, lo más correcto posible, ¿no? Bueno, esta organización hoy está en más de 139 países y nació en Austria, en Imst exactamente, 1949. En España hay 8 aldeas infantiles, una en Cataluña, Sant Feliu de Codines, ¿no? Bien, solo es imposible llevar a cabo una visión así. Necesitas persuadir, por eso el líder deberá ser alguien con gran capacidad persuasiva. ¿Cómo persuado al otro para que se sume al proyecto? Y no solo eso, sino ¿qué puede aportar ese otro que yo no puedo aportar? Voy a vincularme con personas que van a aportar una riqueza que yo, como ser humano, soy limitado y puedo simplemente complementar mis limitaciones con otras perspectivas, visiones, energías, habilidades, ¿no? Por tanto, liderar siempre es una tarea que suma esfuerzos y apunta a una visión. No es una tarea individualista ni es una tarea que se puede desarrollar de un modo autárquico. Requiere de corresponsabilidad con otros seres humanos. Lo digo porque en entornos muy individualistas, muy fragmentarios, se tiende más al autoliderazgo. Yo solo puedo. Y eso no es así. Nos necesitamos para desarrollar visiones y cuanto más compleja es la visión, más necesitamos a los demás. En una clave eclesial diría, es imprescindible la vocación laical, la vocación religiosa, la vocación sacerdotal para evangelizar el mundo. Y en esta corresponsabilidad es imprescindible la aportación de tiempo, talentos y dones, ¿no? La pregunta es, ¿qué es un liderazgo ético? Porque ya sabemos lo que es liderazgo, pero ¿y el adjetivo? ¿Es un puro adorno? ¿Es cosmético? No. Cuando observen la bibliografía, y si uno busca, lo encontrarán, busca ethical leadership, ¿no? O el liderazgo ético, hay mucho menos, pero si busca ethical leadership, se encuentra con montones de bibliografía. Ensayos, artículos, simposios, tesis, tesinas. ¿Qué se entiende por un liderazgo ético? Sobre todo, la conexión iba con dos palabras. Un liderazgo que cuida de las personas que lidera, cuida de la organización que lidera, cuida del entorno donde está esta organización. Un liderazgo ético es un liderazgo que practica el cuidado. Por eso hay una gran afinidad entre ethical leadership y caring leadership. Liderazgo fundado en el cuidar, ¿no? En la cultura del cuidar. Un liderazgo que no cuida
al final se queda solo. Si no cuidas a las personas que colaboran contigo, si no las cuidas, las reconoces, las apoyas, las escuchas, les ayudas cuando están en una circunstancia de sufrimiento, dolor, desamparo, simplemente te quedas solo y solo no puedes realizar la visión. El cuidado es reconocimiento del otro. También es reconocimiento de sus necesidades, también es reconocimiento de sus posibilidades, también es reconocimiento de su necesidad de descanso. Hoy vivimos en un paradigma que es tecnocapitalista, donde la finalidad es máxima rentabilidad, mínimo coste, aunque sea explotando a las personas, rompiendo a las personas emocionalmente y mentalmente y físicamente, ¿no? La consecuencia es la ruptura, el desgaste, el burning out. La gente se quema. La gente se quema. Burning out. El síndrome del quemado, ¿no? Un buen líder cuida, da tiempo, escucha, identifica las necesidades de las personas que colaboran con él, permite que puedan tener vida personal, vida familiar, vida de descanso. Quiero recordar que el descanso es un derecho humano. No es un lujo, porque los seres humanos, en tanto que vulnerables, nos cansamos, nos agotamos. Y necesitamos que el líder nos permita tiempos de descanso. Recuerden la sabiduría de Coelet, el Eclesiastés, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa. Bueno, pues en el tecnocapitalismo solo hay tiempo para producir y consumir. Producir y consumir. Y eso acaba destruyendo a las personas, las familias, la naturaleza, el entorno. Por lo tanto, un liderazgo que es ético es un liderazgo que cuida. Y eso lo observamos en la práctica. Es decir, ¿cómo verificamos si un liderazgo es ético? Observando cómo ese líder actúa, interactúa, atiende, escucha, está pendiente, vela por las personas que están en su entorno. Esto vale también para un profesor. Igual aquí hay alguna maestra o profesor. Un sacerdote tiene que cuidar de sus feligreses, ¿no? Y tiene que cuidar de las personas que se han implicado en la comunidad. Y naturalmente hacer posible que puedan desarrollar su talento y su vocación, pero también momentos de descanso. Pero un profesor o una maestra que cuida bien la clase debe estar pendiente de cada uno de esos alumnos. Necesidades familiares, sociales, económicas, espirituales, psicológicas. Eso es difícil. Cuando hay muchos, es mucho más difícil. De ahí la importancia de delegar, de no, de algún modo, absorber toda la tarea de liderar, sino coliderar con otros, delegar, compartir tareas, para que pueda haber un seguimiento adecuado de las necesidades de cada cual. No somos dioses. Tenemos limitaciones. De ahí la importancia de la corresponsabilidad o el co-cuidado de los demás, ¿no? Pero apareció otra palabra. Cuando yo busqué ethical leadership, la primera asociación era caring leadership, pero había otra, que era servant leadership, un liderazgo fundado en el servicio. Es una idea que ha subrayado mucho el Papa Francisco, que es una figura que cito reiteradamente en el libro. Entonces acababa de llegar a la sede de Pedro, pero lo citaba porque había textos ya, locuciones que se referían justamente a eso, ¿no? A liderar en clave ética. Un liderazgo fundado en el servicio, un liderazgo diaconal, diríamos. Es un liderazgo ético. Si utilizamos la palabra griega, sería un liderazgo diaconal, ¿no? Bueno, ¿y esto qué significa? Significa que el líder no puede perder de referencia que su misión es servir. Servir a una comunidad, servir un proyecto, servir a una institución, servir a un pueblo, servir a una clase, servir a una ONG, servir
a un país, ¿no? Su finalidad es servir. Y cuando uno tiene la conciencia que ya no puede servir más, que ya lo ha vaciado todo, que ya lo ha aportado todo, lo más honesto es retirarse. Lo más honesto es pasar la antorcha a otro. Pero el liderazgo ético es un liderazgo donde el líder se pone al servicio. Durante un tiempo me dispongo a servir esta causa y voy a hacerlo aportando mi talento, mi experiencia, mis conocimientos. Por tanto, es una práctica de disponibilidad. Disponibilidad. Si uno no lo lee de esta manera, entonces el liderazgo se lee en una clave de poder, donde los demás son sujetos que están a mi servicio para ser utilizados para mis objetivos. Y es aquí donde se pervierte la idea de liderazgo, donde yo me convierto en el centro de poder y los demás en satélites que dan vueltas a mi ego y que puedo utilizar según mis objetivos políticos, económicos, académicos. Yo creo que un buen líder es aquel que se pone a disposición. Aquí me tienes. ¿Qué quieres de mí? Exactamente la respuesta de Abraham, ¿no? Aquí me tienes, que luego reproduce el padre Foucault, ¿no? Aquí me tienes. Soy tu instrumento. ¿Qué quieres de mí? Es un liderazgo fundado en el servicio. Y entender que ese servicio es al final el camino de felicidad. Es decir, la donación es precisamente lo que genera la percepción subjetiva de que mi vida es fecunda. En el donar tiempo, en el donar energía, en el donar a una institución, a una comunidad, dar lo que yo soy y lo que yo tengo, es al final el modo de experimentar que mi vida ha sido fecunda y no un fraude. Por tanto, es un liderazgo fundado en el don de sí, en el cuidado de los demás y en el autocuidado. Subrayo este último punto. El líder también tiene que cuidarse. A veces hay líderes que se rompen. Y se rompen porque creían ser dioses. Y quiero subrayar que el líder como ser humano es vulnerable. También lo es un presidente de un país o también lo es un presidente de una comunidad autónoma. Los líderes se rompen, o de una multinacional. De ahí la importancia del self-caring, ¿no? Tienes que cuidar de los demás, pero tienes que cuidar de ti mismo. Y la pregunta es, ¿y cómo se cuida de sí mismo un líder? Me lo preguntaban ejecutivos de empresas muy relevantes del conjunto de la geografía de nuestro país, ¿no? En un encuentro que tuvo lugar en el Círculo Ecuestre hace 3 años, ¿no? Personas que dirigen empresas de 500 personas, 1.000, 2.000, 5.000, ¿no? Con agendas de verdadera locura, ¿no? Con presiones de todo tipo, ¿no? Y además con una gran tolerancia al estrés y a la angustia, ¿no? Dice, bueno, y al final, ¿cómo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos? Para poder cuidar a los demás, para poder ser útil, para poder persistir en la visión, ¿no? Y no se referían al cuidado físico, a dormir adecuadamente, a comer adecuadamente, a hacer ejercicios físicos periódicamente, sino se referían a otro aspecto, que es donde hubo más diálogo, el cuidado del alma, la cura ánime. ¿De qué manera el líder debe cuidarse para poder ejercer su misión de una manera óptima? Bueno, pues aquí está la oración, aquí están los sacramentos, aquí está la lectura de la palabra de Dios, aquí están los salmos, aquí está el silencio.
Aquí está la meditación, ¿no? Desde la tradición espiritual cristiana hay una larguísima tradición sobre el cuidado del alma, que muchas veces se olvida o se lee solo parcialmente, ¿no? Pero nosotros creemos que ese cuidado tiene mucho que ver con la recepción de una gracia y por lo tanto con la apertura a través de la oración, de los sacramentos, de la vida comunitaria, de la palabra de Dios, de la apertura a la trascendencia. Liderazgo ético, por lo tanto, liderazgo que se funda en el cuidar y en el servicio. Vale, ¿y cuáles son las cualidades? Si tuviera que dibujar el tipo ideal, ¿no? El arquetipo, una expresión junguiana, pero si tuviera que dibujar el arquetipo, ¿cuál es el modelo? ¿Qué debería tener ese modelo? Pues al menos 7 virtudes. Naturalmente hay más y en el diálogo probablemente podremos ampliar este esquema, incluso cuestionarlo, desordenarlo y introducir otras prioridades, ¿no? Pero estas que diré eran muy reiterativas en la bibliografía y algunas ya no son fruto de la lectura, sino de la propia experiencia. Todos los que estamos aquí hemos sido liderados por alguien y a pequeña o gran escala lideramos una comunidad, un grupo catequético, un grupo de jóvenes, una comunidad parroquial, un aula universitaria, un departamento universitario, una facultad. Por lo tanto, poco mucho, este papel es tanto activo como pasivo, ¿no? Lideramos y somos liderados, ¿no? Una madre de familia lidera una familia. Y un padre lidera una familia, ¿no? Y un presidente de una comunidad de vecinos lidera una comunidad de vecinos. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay una primera virtud que, de hecho, no es exactamente una virtud, sino que de hecho es una pasión, ¿no? Que es el entusiasmo. Los cuadros tradicionales de virtudes, lean a Joseph Pieper, por ejemplo, o qué sé yo, ¿no? Santo Tomás de Aquino, ¿no? Los cuadros tradicionales, o más recientes, ¿no? McIntyre, tras la virtud, 1981, hay una gran discusión sobre el entusiasmo es una virtud. Pero lo que sí que está claro para mí es que si el líder no está entusiasmado con la visión, no va a entusiasmar a los demás. Si está desencantado, cansado, hastiado, no va a entusiasmar a nadie. Y entusiasmo es una especie de motivación intrínseca, ¿no? Shaftesbury describió todo un libro, Cartas sobre el entusiasmo, ¿no? Este filósofo emotivista anglosajón contemporáneo de David Hume, mucho más desconocido, Shaftesbury, Cartas sobre el entusiasmo. Hay poca literatura sobre el entusiasmo. Y sin embargo, el entusiasmo es conditio sine qua non para un buen liderazgo, ¿no? Un profesor tiene que estar entusiasmado con la filosofía, con la ética, con la matemática, con la historia. Y un sacerdote que lidera una comunidad tiene que estar entusiasmado con Cristo. Tiene que irradiar ese entusiasmo. El entusiasmo se irradia hacia afuera. Es una fuerza interior. Lo describe muy bien en una glosa el beato Pere Tarrés. Pere Tarrés nos dejó un par de glosas. Yo lo recojo, perdonar la autorreferencia, en un libro que dediqué al entusiasmo, donde habla de que el entusiasmo es con una especie de pasión interior que te hace salir fuera de ti. Hoy que hablamos de salir fuera de nosotros, ¿no? Esta iglesia en salida, ¿no? Evangelii Gaudium. Uno sale fuera de sí cuando está entusiasmado y quiere entusiasmar al otro, con un libro, con una obra de arte,
Quieres que el otro participe de ese bien. No te lo quieres quedar para ti. Por lo tanto, es una irradiación espontánea. No es artificial. Y los demás se dan cuenta si estás entusiasmado. Y también se dan cuenta si estás cansado, abatido, desencantado, hastiado, pero sigues jugando tu papel. Claro que se dan cuenta. Los alumnos, los feligreses, se dan cuenta. Ahora la pregunta es, ¿y cómo mantener el entusiasmo en el tiempo? Porque una cosa es estar entusiasmado a los 25 años. Otra cosa es seguir en el aula. Yo me dedico a enseñar, es mi vocación, es mi razón de ser, es donde soy más feliz, en el aula enseñando. Pero otra cosa es mantener este entusiasmo a los 70. A veces con alumnos que no tienen el más mínimo interés, que están con los móviles, que están mirando a otro lado, que te oponen resistencia, ¿no? Es decir, la pregunta no es entusiasmarse, es cómo mantenerlo a lo largo del tiempo y no decaer, no desencantarse. Hoy hablamos de la sociedad del desencanto o del cansancio. En catalán diríem el desencís, no? Estic desencisat. ¿Cómo mantener esto? Yo creo que es muy importante la comunidad. Muy importante no perder de vista el horizonte. A los que nos une el Evangelio es una fuente de entusiasmo. Dices, sí, es la misma parábola, pero es que me entusiasma el contenido de esta parábola. Es verdad, ya la escuché cuando tenía 5 años en misa con mis padres, pero me entusiasma la parábola del hijo pródigo. ¿Veis? Tengo aquí el cuadro, aquí lo veis, ¿no? De Nowen, ¿no? El regreso del hijo pródigo. Naturalmente una copia, ¿no? Pero te entusiasma, ¿no? Significa, no, pasa el tiempo, pero cuando lo leo me entusiasmo, o en el buen samaritano, porque veo la verdad que hay en él. Y querría que este argumento y esta tesis llegara a los confines de la Tierra. Porque creo que es buena para la humanidad. Nadie puede evangelizar si no está entusiasmado. Entonces lo transmite como, qué sé yo, como una doctrina sabida que tengo que presentar, pero que no vivo interna ni externamente. Si el líder está entusiasmado, sabrá persuadir a sus seguidores, incluso cuando estén en situaciones de desencanto. El Evangelio nos presta muchos episodios donde hay esto, y mucho antes, en el libro del Éxodo, ¿no? Moisés era un líder, sí, tenía una visión, la tierra prometida, y acompañó a su pueblo a la tierra prometida, pero el pueblo se desanima. ¿Dónde está Dios? Tenemos sed, tenemos hambre. Al menos en Egipto comíamos. Y esto es una estafa. Hay momentos de desierto, de silencio de Dios, ¿no? Sin embargo, Moisés persiste. Dios está con nosotros hasta el final de los tiempos, hasta el último día. La segunda virtud, soy más ágil, es la humildad. Madre de las virtudes, según San Agustín, ¿no? Mater virtutum est, ¿no? El líder tiene que reconocer sus límites. Si se endiosa, será un mal líder. No será un liderazgo ético. De hecho, lo opuesto a la humildad es la vanidad, es la arrogancia, es la soberbia. Pecado capital número 1. De los 7 pecados capitales, número 1, la soberbia. Y lo más opuesto a la soberbia es la humildad. El reconocimiento de que solo no puedo. Necesito de los demás y necesito de Dios para sostenerme. Esto está en Santa Teresa de Jesús, ¿cómo no? Quien anda en la humildad anda en la verdad, ¿no? O la humildad es la verdad, o el camino a la verdad.
Pero además está, recuerden, en la regla de San Benito de Nursia, los 12 grados de humildad. Sin humildad no hay liderazgo. Es interesante pensar en el modelo benedictino de liderazgo y el valor que tiene la humildad. Hasta tal punto que significa que debo ser receptivo a la crítica del otro. La crítica fraterna. Hay muchas formas de crítica, ¿no? Tradicionalmente hablábamos de la corrección fraterna. El líder nos dio, se equivoca. Bien, pues, ¿cómo puedo mejorar? Esto en un clima de confianza, de respeto, de estima mutua, esto es muy útil. De vez en cuando someterse a esta auditoría de los demás. Los profesores somos examinados cada año y además anónimamente. Nos valoran. ¿Explica bien? ¿Se prepara las clases? ¿Llega puntual? ¿Está entusiasmado con su materia? ¿Atiende a los alumnos en las tutorías? Y aparece una valoración que solo es privada, pero que te ayuda mucho a mejorar como profesor, a reforzar tus puntos fuertes, pero también a corregir tus debilidades. El humilde se somete a la crítica, el humilde se aconseja, el humilde delega porque sabe que no puede llegar a todo. Usted sabe teología, pero ¿sabe de finanzas? ¿Usted sabe de teología, pero sabe de contabilidad? No, pues delegue a alguien de su confianza que ha trabajado durante 40 años en una caja rural y que va a dar su tiempo gratuitamente durante su tiempo de jubilación al servicio de esta comunidad. La humildad es lo que nos permite la delegación de funciones, la autocorrección, la mejora como seres humanos. Me parece imprescindible la virtud de la humildad, como el entusiasmo. La humildad sí que es virtud, sin duda, lugar a dudas. Otra cosa es el debate sobre el entusiasmo. Hay una tercera, virtud o cualidad o hábito que perfecciona. No definí virtud, ¿no? Virtus, traducción del griego arete, ¿no? Una perfección del carácter, lo podríamos definir así, ética a Nicómaco de Aristóteles, ¿no? Que es la virtud, la arete, pues es una excelencia del carácter. Una cualidad interior que se visibiliza en el modus operandi de esa persona. Se manifiesta en el modo de interaccionar, de relacionarse con los demás. Bien, la tercera es la audacia. Ser audaz. El líder tiene que ser audaz. La audacia es la capacidad de emprender proyectos, de empezar, de salir fuera, de no limitarse a repetir y a repetir y a repetir y a no salir del guión. El Papa Francisco nos exhorta a salir fuera, a probar, a ensayar, a intentar, a imaginar nuevas formas, nuevos procesos que permitan llegar a personas o colectivos donde es muy difícil. Los grandes fundadores fueron muy audaces. Pensemos en San Francisco Javier, en Japón. Pensemos en San Juan de Dios. Pensemos en el beato Ramón Llull. Sin audacia, nada. No tenían nada bajo control. No tenían ninguna seguridad de que funcionaría esa orden, esa congregación, ese proyecto. Y empezaron. Y sumaron esfuerzos con otros. Mirar, yo durante un tiempo formé mucho a directivos de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, a partir del carisma de la hospitalidad. Es un santo al que tengo mucha devoción. Casi no tiene obra escrita. Tiene algunas cartas.
Bien, cuando lees esas cartas, donde busca recursos para fundar el Hospital de Granada y atender a los más desahuciados de la sociedad, escribe cartas a duques, duquesas, condesas, para recabar fondos. Bueno, el hombre está en una situación tan precaria, que todo le invitaba a cerrar el kiosco. Facturas acumuladas, acumulación de personas. Salía por la calle escondido por las deudas que tenía, para pagar mandas, comida, a todos los usuarios de ese hospital. Si no hay audacia, no hay liderazgo. Y significa la potencia de emprender. Lo que pasa es que, claro, cada vez que San Juan de Dios explica eso, dice, pero bueno, estoy en las manos de Dios, Dios proveerá. Hay una confianza. Estoy solo, desamparado, todo es muy difícil, pero Dios sabe que lo que hago es para el bien de mi prójimo. Dios no me abandonará. Dios proveerá. ¿Cuántas órdenes, obras de la Iglesia se han hecho así? Las hermanitas de los pobres. Y entonces reciben una herencia que permite ampliar ese servicio. Una donación que permite atender a más personas. ¿Por qué? Porque la gente confía. Sois de fiar. Trabajáis bien. Pensáis en las personas que sufren. Os ayudamos. Dios mueve corazones. Obra maravillas a través de las personas. Esto es lo que creemos. Por lo tanto, audacia. Audacia. Justicia. Esto ya es una virtud cardinal. Cuidado. Justitia. Virtud cardinal. Por lo tanto, pilar en el buen líder. Un pilar fundamental. Tiene que ser justo. Es que, de hecho, es muy difícil hablar de ética sin justicia. Aristóteles, cuando dice cuáles deben ser los rasgos del que gobierna la polis, lo primero que dice es que tiene que ser justo. Por tanto, si te inspiras en el modelo aristotélico de liderazgo de la polis, la ciudad-estado, Atenas, Esparta, primero tiene que ser justo. Si es injusto, si discrimina, si no trata de un modo equitativo, tendrá tensiones, malestares, rencores. Vas a dinamitar esa ciudad. Por eso la justicia es clave. Ya, pero la pregunta es, ¿y qué es ser justo como líder? Porque el líder distribuye funciones, distribuye en ocasiones roles. Tú harás esto, tú aquello. A ti te propongo para contable, a ti te propongo para catequista. Se trata de dar a cada cual lo que le corresponde. Es la definición de Ulpiano, ¿no? Dar a cada cual lo que le corresponde. Ya, pero ¿y qué le corresponde a cada cual? ¿Cuáles son sus talentos, sus carencias, sus necesidades? No es fácil esto. Pero justicia no es uniformidad. Esto sí que es muy claro. No significa dar a todos lo mismo, porque son distintos. Tienen necesidades distintas. Aportan de manera distinta. Cada uno tiene que ser reconocido en lo que aporta. Y el líder tiene que agradecer esta aportación. La gratitud, la gratitud. Económicamente no cuesta nada, pero es muy relevante para la autoestima del colaborador. Falta tanta gratitud en tantas instituciones.
Personas que han dado la vida a un negocio, que han dado la vida a una institución, que han dado la vida a una empresa. Les llega el año de jubilación y adiós. Este señor ha entregado su vida aquí. Es imprescindible el agradecimiento. Imprescindible. Pero la justicia no es la uniformidad, porque cada uno tiene aportaciones singulares, distintas. Aquí hay una gran cuestión entre justicia y amor. El que ama da mucho más que lo que exige la justicia. Este es el tema. Una cosa es cumplir con la justicia. Otra cosa es amar. Y quien ama trasciende la justicia. Esto lo expone de una manera brillante Paul Ricoeur en el conocido ensayo Amor y Justicia. Este filósofo cristiano, reformado, lo expresa muy bien, ¿no? La justicia está en el ámbito de la racionalidad y el cálculo. El amor trasciende el cálculo y trasciende la racionalidad. Lo que no significa que sea irracional, pero trasciende la racionalidad. Va más allá. La parábola del hijo pródigo, que he dicho que me entusiasma, es un ejemplo paradigmático de cómo el amor trasciende la justicia. Porque el padre actúa movido por amor y no por justicia. Si hubiera sido justo, no hubiera celebrado una fiesta, no hubiera matado al cordero más grande para celebrar el retorno del hijo pródigo. El hermano mayor está en la lógica de la justicia, enjaulado en la lógica de la justicia. Y por eso no entiende al padre. Por eso queda enjaulado en el rencor y en el resentimiento. Es incapaz de fiesta. Es que la fiesta es un estado que requiere mucho más que de justicia, requiere amor, ¿no? Si no te sientes amado, participas de una fiesta. Entonces, el líder tiene que ser justo, pero si trasciende la justicia y ama, será capaz de perdonar. Será capaz de empezar de nuevo, de dar nuevas posibilidades, de enmendar el error y generar de nuevo vínculos con el otro, de no ridiculizarlo en público, de no escarnecirlo en público, ¿no? El que ama elogia en público, pero critica siempre en la confidencialidad. Para mí esta es una norma básica de un líder que ama. El elogio público. ¿Por qué? Porque levanta la autoestima de la persona elogiada, siente reconocimiento, le impulsa a seguir obrando. La corrección, la crítica, en privado. Muchas veces lo hacemos al revés. El reconocimiento en privado, que nadie se entere, y la crítica pública, para que todo el mundo vea cómo humillo a esta persona. Esto es un mal liderazgo, que genera heridas muy graves. Heridas en el alma, ¿no? En el tejido emocional de la persona. Bien, estamos ya en el punto quinto del heptágono y otra virtud cardinal, la prudencia. Es un pilar también. El líder tiene que ser prudente. Frónesis, prudencia, capacidad de anticipar las consecuencias de mis actos. Reflexividad, raciocinio, frónesis, ¿no? El griego lo aclara muy claramente, ¿no? De un modo muy nítido, ¿no? Un líder no puede ser temerario, tirarse a la piscina sin saber si hay agua. Usted lidera una comunidad. La comunidad le mira, le observa, le imita.
tiene que ser prudente. ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Qué expectativas crea? ¿Qué enunciados hace, ¿no? Hemos tenido líderes políticos tan poco prudentes, tan temerarios, con un influjo a millones de seres humanos por las redes, tweets intempestivos, completamente temerarios, que luego generan procesos irreversibles, ¿no? De crisis de instituciones, masificación. El líder tiene que ser muy cauteloso en el uso de la palabra, enormemente cauto, prudente, cuidadoso, porque es muy escuchado, es muy seguido. Cuanta más responsabilidad, más cautela. Pero también una maestra de primaria, ¿no? ¿Cómo habla a sus alumnos? ¿Qué palabras utiliza? ¿Cómo habla de los demás? ¿Cómo habla de los extranjeros, de los inmigrantes? ¿Cómo habla de los que profesan otras religiones o ninguna? ¿Cómo habla de los católicos? ¿Qué imagen construyó en el aula de esa realidad? Por lo tanto, prudencia, que no significa cobardía. La prudencia siempre es equidistante, como toda virtud. Equidistante, el punto medio, ¿no? Entre la cobardía y la temeridad. El cobarde no hace nada, teme todo. Y el temerario no calcula, no anticipa. Tira adelante y al final, naufragio. Claro. La penúltima virtud, que también es virtud cardinal, es la fortaleza. Hoy hablamos de resiliencia. Bien, no es exactamente lo mismo. Fortaleza, fortitudo, andreia en griego, ¿no? El líder tiene que ser fuerte, no en el sentido físico, sino en el sentido moral y espiritual de la palabra. Lo hemos visto con la pandemia, lo estamos viendo. Es la capacidad de enfrentarse a contrariedades, adversidades. Eso que no habías contemplado, eso que no habías programado, eso que no estaba en el plan estratégico, ¿no? Y que te obliga a mantenerte a flote y a dar ejemplo. Tiene que ser fuerte. Y no solo porque le van a criticar, y mucho, mucho le van a criticar. Cuanto más responsabilidad tenga, más objeto de crítica será. Seguro, los profesores somos criticados, los padres también, el presidente del gobierno y el presidente de Estados Unidos mucho más. Y el Papa Francisco, aunque nos pese, también lo es. Por lo tanto, ya se sobreentiende que el líder tiene que ser fuerte en este sentido. Pero aquí, fortaleza es en la persistencia, en la tenacidad, en la visión, ¿no? Porque habrá contrariedades, dificultades, obstáculos no previstos. Ahí es donde se pone de manifiesto el grado de fortaleza que tenemos frente a la contrariedad no prevista. ¿Cómo la leemos? ¿Cómo la interpretamos? ¿Y cómo la convertimos en oportunidad? Aquí está la clave. Y esto lo hemos visto durante la pandemia. Cómo algunas organizaciones han sabido convertirla en oportunidad. Algo que nadie quería en ningún caso. La enfermedad de un hijo, un diagnóstico fatal, una crisis económica, un fracaso. ¿Cómo lo convierto en una oportunidad para crecer, para aprender? Y finalmente, la última, que también es la cuarta virtud cardinal, la templanza. La templanza, ¿no? Templantia, sofrosiné, dice el griego. El líder tiene que tener paz interior,
Fácil de decir en un universo tan convulso, donde hay tanta incertidumbre, todo es tan volátil, donde hay una exigencia de productividad al máximo nivel, ¿no? Mantenerse templado es mantener una especie de paz interior que se refleja en mi modus operandi. Una especie de autocontrol emocional. Un líder iracundo no puede ser un buen líder. Un líder impulsivo no puede ser un buen líder. Un líder que es incapaz de gobernar sus emociones más tóxicas, envidia, rencor, celos, rabia, no puede ser un buen líder. Aquí tenemos que aprender del estoicismo. En algunas ocasiones lo he dicho. Si yo no fuera cristiano, me seduciría mucho el estoicismo. Por esta capacidad de introducir elementos para conseguir la serenidad interior, la paz interior. Pero claro, en el estoicismo no se contempla la oración, ni la meditación, ni la palabra, ni los sacramentos, ni la confesión, ¿no?, como elementos para mantener una cierta paz en un mundo tan inestable, ¿no? Debe poder gobernarse a sí mismo. Esto hoy en un lenguaje más contemporáneo hablamos de tiene que gestionar bien las emociones tóxicas. Tiene que desarrollar la inteligencia emocional. Daniel Goleman, ¿no? ¿Cuántos libros hay que relacionan leadership con emotional intelligence? ¿Cuántos libros hay? ¿Cuántos textos hay? Impresionante. Y es que es imprescindible. Porque además los demás te observan. Si hablo de un padre de familia, los hijos observan cómo trata a sus vecinos, cómo trata a la abuela, que le hace la misma pregunta durante una tarde 30 veces. Porque a lo mejor la mujer sufre Alzheimer y no se acuerda que acaba de preguntarlo, ni se acuerda de la respuesta que le has dado. El nieto está muy atento al comportamiento y ve si su padre pierde los estribos, grita, abuchea o simplemente desprecia a su madre anciana, o es capaz de repetirle otra vez con amor y cariño la misma respuesta. Aquí está la clave. Aquí está la clave. No perder la calma. No perder la calma. El buen líder no pierde la calma. Y se demuestra cuando hay contrariedad. Y calma a los demás. Concluyo ya. Una santa de la que yo siento mucha devoción es Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Filósofa, discípula de Husserl, conversa al cristianismo, entró en el Carmelo y fue gasificada junto a su hermana y miles de judíos de su pueblo en las cámaras de gas, especialmente y exactamente el 9 de agosto de 1942, que es el día de Santa Benedicta de la Cruz. Le tengo una especial devoción. Hice la tesis doctoral en pedagogía sobre su pensamiento pedagógico, especialmente la Bildung, la formación. Bien. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque tenemos conocimiento de cómo actuó cuando fue arrestada por la Gestapo, cuando fue deportada en los campos. Y los testimonios que sobrevivieron, lógicamente, y que la trataron, dijeron que en aquellas circunstancias lo que hizo es transmitir serenidad, paz y calma a todos los que estaban desesperados y que iban dirigidos a las cámaras de gas. Fácil de decir, ¿eh? Pero mantener la calma cuando te van a exterminar
Esto, si uno no siente que está sostenido en las manos de Dios, no sé cómo se puede hacer. Yo no sé cómo se puede hacer. Porque lo que te genera una situación así es angustia, crisis, desasosiego, todo menos calma. Pero Stein tenía la sensación que tienen muchos santos, ¿no? De estar sostenidos por Dios, incluso cuando el mundo se desmorona. Bien, para mí estos 7 puntos son claves en la estructura moral de un líder, ¿no? Y esto nos permite también analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Y auditarnos, ¿no? ¿Cómo estoy de entusiasmo? ¿Cómo estoy de templanza? ¿Cómo estoy de justicia? ¿Cómo estoy de templanza, ¿no? Eso es lo que de un modo muy esquemático quería compartir. Naturalmente, si tuviéramos ocasión de hacer un curso, podría desarrollarlo con mucho más precisión y con mucho más rigor. Pero es suficiente para tener un diálogo y no cansarles. Gracias en cualquier caso.